Renací a los 4 años y medio. 3 días antes de mi muerte. Mi madre era una joven enviada del campo. Tras reanudarse los exámenes de admisión a la universidad, la admitieron en una universidad de la capital. Me enteré de eso el mismo día que recibió su carta de aceptación. Mi padre se peleó y dejó al otro hombre discapacitado. Y lo mandaron a la cárcel. En mi vida anterior, mi madre se fue mientras yo dormía. Lloré y la busqué por todas partes. Empapada bajo la lluvia. Y regresé con mucha fiebre. Más tarde, cuando mi padre llegó a casa, me quedé a su lado y lo vi enterrarme en la ladera. Vigiló mi pequeña tumba toda la noche. Su cabello se estaba volviendo blanco. Desperté. Sentía la suavidad de una colcha de algodón y luchaba por volver a la realidad. Afuera se oían voces familiares. Era mi abuela, quien me envolvió en una estera de paja y me arrojó a la montaña de atrás después de morir. Y mi madre, quien no pudo encontrarme por mucho que buscó bajo la lluvia. La voz de mi madre temblaba por las lágrimas. Este dinero era la asignación familiar que mi segundo hermano me había dado antes. Por favor, no lo rechaces, considéralo una muestra de respeto filial de mi segundo hermano hacia tus mayores. La abuela suspiró. Si quieres irte, vete. Es culpa del segundo hijo por molestarte. Tu cuñada te preparó unos panqueques en la cocina. Llévalos contigo como alimento seco para el camino. Gracias por no culparme. Una vez que me mantenga firme, volveré por Selene. Dijo mi madre. Agucé el oído. En parte comprendía, pero seguía confundido. Mi padre se llama Orión. El segundo hijo de la familia Selene. La familia Selene era la familia más común del pueblo. Favorecían al hijo mayor y adoraban al menor. Mi padre, el hijo del medio y mi tercer tío fueron los dos abandonados. Durante los 3 años de hambruna, mi padre y mi tercer tío no pudieron sobrevivir en casa y tuvieron que mendigar. Una familia bondadosa acogió a mi tercer tío como hijo adoptivo. Posteriormente se alistó en el ejército. Desde entonces ha ascendido al rango de comandante de compañía. Su padre vagó desde niño y cometió muchos actos despiadados para sobrevivir. Conocía a todo tipo de personajes sospechosos y rufianes de los pueblos cercanos. Muchos de ellos le temían. Incluso la familia Selene temía que les causara problemas. Aún así, a los aldeanos les gustaba como regalo, mantenía a raya a los ladrones. Mi madre vino de la capital como una mujer enviada. Cayó al agua por accidente y su padre la rescató. A regañadientes. Se casaron y me tuvieron. Tras la reanudación de los exámenes de ingreso a la universidad, mi madre ingresó a una universidad de la capital. Ese mismo día recibió la notificación de admisión. Su padre se peleó y dejó a alguien lisiado, por lo que lo llevaron a la cárcel. Su madre aprovechó la oportunidad para obtener un certificado de divorcio y regresó a la ciudad. Se decía que allí la esperaba un amor de la infancia. Me desperté y descubrí que mi madre se había ido. Lloré. Busqué por todas partes. Me empapé bajo la lluvia. Regresé con fiebre alta. Y cuando recuperé el conocimiento, mi yo extranjero de medio año se había convertido en una bestia que ya no podía tocar nada. Mi abuela me envolvió en una nube de tormenta enrollada y me arrojó a la montaña trasera. Un niño que vivía al pie de la montaña me encontró y me llevó a casa. Me quedé como un fantasma en casa de ese chico durante días, hasta que mi padre llegó y me enterró en una pequeña tumba. Me colocó dentro de un ataúd. Mi padre velaba junto a mi tumba. Su cabello se volvió blanco de la noche a la mañana. Se quedó conmigo día y noche. Me preocupaba que le tuviera miedo a la oscuridad. Aburrido. Hambriento. Sediento. O cansado. Me contaba historias y lecciones de vida. Me traía comida deliciosa y juguetes. Sin embargo, a menudo se olvidaba de comer o beber. Cada día adelgazaba más. Se culpaba por no ser un buen padre. Me quedé flotando junto a la tumba. Me arrojé repetidamente a sus brazos. Solo para atravesarlo una y otra vez.
Quería decirle que comiera bien. Que durmiera bien. Quería decirle que su Céline lo amaba más que nadie y que no era el mal padre que él creía. Pero ahora. Parecía que había regresado a antes de morir. Mi madre estaba a punto de irse otra vez. Y esta vez, ya no podría encontrarla. En el momento en que me di cuenta de que podía tocar cosas de nuevo. Quería encontrar a mi padre. Pero después de escuchar la conversación entre mi madre y mi abuela, saber la hora y confirmar que mi padre no estaba en casa. Me volví a acostar. Mi abuela tiraría mi versión rígida. Y mi madre se iba de casa. Tenía un poco de miedo. Mi madre y mi abuela intercambiaron unas palabras antes de volver adentro para seguir empacando. Encontró la caja donde mi padre guardaba dinero en secreto. Clasificó los billetes en 3 partes, una la llevaba consigo, otra la metió en un bolso bandolera y la última en su maleta. Luego movió con mucho cuidado el armario grande. Abrió unos ladrillos azules. Y sacó una caja de hojalata que antes contenía galletas. Mis ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. Mi padre se había criado solo desde pequeño y siempre supo planificar. Hacía más de 10 años. Mucha gente cualificada se trasladó a la aldea. Discretamente. Mi padre pagó su matrícula con comida y carne y aprendió muchas habilidades de ellos. Arreglaba coches. Tractores. Relojes. Radios. E incluso algunas teorías económicas y filosóficas que no entendía. No era ningún secreto que reparaba cosas para otros en privado. Todo el dinero que ahorró estaba aquí. Mamá lo sabía y no le sorprendió. Pero ese padre de la lata de galletas me había traído allí discretamente para esconderlo él mismo. ¿Cómo iba a saberlo mamá? Dentro de la caja había un pequeño candado dorado. Una pulsera dorada. Y varios dijes brillantes de peces dorados. Mi padre dijo que intercambió en secreto con gente adinerada el grano que plantó y el ginseng que extrajo de las montañas por estos. Planeaba dejarlos como dote debido a su dudoso origen. Nunca se lo dijo a mi madre. No sabía que era una dote. Pero esto era de mi padre y estaba destinado para mí. Observé cómo mi madre tomaba mi caja de dote y la metía en su maleta. Ordenando los paquetes de nuevo. Mi padre había dicho ante mi pequeña tumba que él y mi madre estaban divorciados. Después del divorcio. El padre era el padre. La madre era la madre. Ya no era una sola familia. Pero mi madre seguía robando las pertenencias de otros, estaba mal. Desde la habitación del lado este, al otro lado, oí a los bailarines llamar a mi madre para que viniera a buscar los panqueques recién hechos. Mi madre salió de la habitación otra vez. Cerró la puerta tras ella. Bajé sigilosamente de la cama king y fui directo a la maleta y los paquetes que mi madre había dejado en el suelo. Había muchas cosas dentro. Mi dote. El dinero de mi padre. Papá me había comprado cecina y batatas secas. Además, llevaba la radio y el reloj en la maleta. Aunque mamá usaba el reloj y escuchaba la radio. Eran los regalos de papá. Revisé los pastelitos de huevo y las patatas fritas de melocotón que mamá se había comprado y saqué la cecina y las batatas secas que papá había preparado. Las guardé en la alacena. Entonces dejó escapar un suspiro bajo. Agarrando el dinero que mi madre había guardado, que pertenecía a mi padre. Junto con mi caja de dote. El reloj. Y la radio. Volví a subirme al bastón y me escondí bajo la colcha. Decidí no molestar más a mi madre. Se lo llevó para que estuviera a salvo. Por si luego papá y yo no lo encontramos. ¿Cómo podríamos recuperarlo? A estas alturas. Ya había aceptado que mamá y papá se separarían. Que de ahora en adelante solo tendría a papá. Lo que no sabía era si seguiría viva cuando Abel regresara. Mamá entró con una bolsa de tela. El aroma a pan plano recién hecho la impregnaba. Al ver que estaba despierto, se detuvo un momento. Luego dejó la bolsa que había traído. Sentada junto a la cama de mimbre, me acarició suavemente el pelo. Su voz se quebró por la emoción. Céline. Espera un poco más. Cuando me instale.
Iré a buscarte. No culpes a mamá, te prometo que iré por ti. Sus palabras me parecieron bien recibidas. Pero también como si se estuviera convenciendo a sí misma. No lo entendía. Cuando flotaba. Papá me lo contó después de irse. Mamá había formado una nueva familia con su amor de la infancia. Tuvo otro bebé. Y al menos había estado allí para hacerle compañía a papá. Pero ahora mamá dijo que volvería por mí. Yo todavía era pequeño. Y como no entendía que todo estaba bien, ya habría tiempo para preguntarle a papá más tarde. Viendo lo reticente que estaba mamá a dejarme, hablé tímidamente. Mamá. ¿Podrías esperar a que papá regrese antes de irte? Si mamá no se hubiera ido, no tendría que trenzar la lluvia para encontrarla. Si no me mojara, no tendría fiebre. Y aunque la tuviera, sí. Mamá me cuidaría. Así no terminaría rígido y enterrado en una tumba pequeña. Papá no estaría tan desconsolado y triste. Mamá no esperaba que dijera eso. Abrió la boca. Entonces su expresión se endureció. Céline, no seas infantil. Menos mal que mamá va a la universidad. Céline. Tienes que portarte bien y hacerle caso a la abuela en casa. No. No, sacudí la cabeza con ansiedad. Voy a tener fiebre esta noche. Hace un calor abrasador. Entonces un frío glacial. Sin ti. Sin papá. Me quedo rígida como Céline. ¿No te dijo mamá que mentir no es propio de los niños buenos? La cara de mamá se endureció. Ella pensó que lo decía porque no quería que se fuera. No, no era una niña mala. Me costó explicarlo. Papá volverá pronto. Solo un ratito más. Jugueteé con los dedos. Quería decir una hora específica. Pero no lo conseguí. Las lágrimas me corrían por las mejillas con ansiedad, mientras me aferraba obstinadamente al dobladillo de su ropa. Intentando continuar. Mamá. No te vayas. Espera a que papá vuelva antes de irte. Ya basta. Mamá me interrumpió enfadada. Tu papá no va a volver. Gritó. Rompiendo el hielo. Sin importarle si lo entendía o no. Se lo llevaron. Por fin entré a la universidad. Pero tu papá fue a la cárcel. Si no me voy, no podré ir a la universidad. No conseguiré un trabajo estable. Y pasaré toda mi vida trabajando en el campo como un campesino. Tenía los ojos rojos mientras me miraba con fiereza. ¿Por qué no quieren que me vaya? ¿Por qué no quieren que me vaya? Tú y tu egoísta padre no tienen conciencia. Ninguno de ustedes en la familia Céline tiene corazón. Ninguno me desea lo mejor. Sus emociones se descontrolaron. Me quedé sin palabras por un momento. Mamá me separó los dedos uno a uno. La había estado sujetando con fuerza. Pero ella usó una fuerza considerable, mis dedos chasquearon con fuerza. Su mano se detuvo brevemente. Solo una vez. Entonces agarró su equipaje y la bolsa de tela que acababa de traer. Liderando sin mirar atrás. Su figura desapareció de mi vista. Es cierto. Murmuré en voz baja. Mirando fijamente mi mano regordeta y con hoyuelos. Mi mano doblada. Mis dedos enrojecidos se retorcieron de forma antinatural. Me susurré lastimosamente. Mamá. Duele. Hablé en voz baja mientras las lágrimas resbalaban. Empezó a lloviznar ligeramente. Pronto se convirtió en un aguacero constante. Afuera. La lluvia torrencial era como cuando busqué a mi mamá en mi vida pasada. Me acurruqué de nuevo en la cama. El calor extinguido aún persistía débilmente. Me ajusté más a la manta. No quería mojarme. No quería tener fiebre. No quería convertirme en una pequeña tumba. No quería que el pelo de papá se volviera blanco de la noche a la mañana. Tenía un poco de hambre y quería pastelitos de huevo. Chips de melocotón. Galletas. Leche malteada, pero todas esas cosas habían desaparecido de la casa.
Sabía que algunas estaban empaquetadas en cajas que mamá se llevó. Pero algunos no estaban por ningún lado. No tenía ni idea de dónde los había puesto mamá. Usaba mi mano sana. Saqué lentamente una batata seca del armario y la mordisqueé. Me sentí un poco aliviada. Por suerte. Había guardado algunos. Si no, me habría muerto de hambre. Más tarde esa tarde. La abuela abrió la puerta cuando me vio comiendo la batata seca. Menuda zorra. ¿Por qué no comes como es debido? No has comido esta mañana. Y tampoco has comido esta tarde. Ya terminaste con este refrigerio. Por suerte, aún te queda boniato seco para saciarte por ahora. No olvides desayunar mañana. En invierno había poco trabajo físico. Y la familia solo comía 2 veces al día, una por la mañana y otra por la tarde. Todavía le tenía un poco de miedo. Solo murmuraba que estaba bien y asentía obedientemente. Esperando que, como no había comido huevo hoy, tal vez mañana pudiera comer uno. Después de hablar, la abuela estaba a punto de irse. Pero no pude evitar levantar la mano y gritar: «Abuela. Me duele la mano». «No te preocupes. Dormir bien lo solucionará», dijo con naturalidad. La habitación estaba en penumbra. Y pensó que simplemente la había golpeado. Los niños del campo solían sufrir moretones y rasguños. Pero quería explicarlo. Pero la abuela ya había salido. «Todavía me duele mucho», le susurré. Mirando la lluvia y sin atreverme a salir, solo pude consolarme de nuevo. Las lágrimas caían silenciosamente. No recuerdo cómo me quedé dormido. Solo sentí que el rey cálido que conocía ahora era tan frío. Al día siguiente, el sol era suave. El cielo estaba despejado y sin viento. Me costó vestirme y eché un vistazo al buen tiempo. Sentí que mi ánimo mejoraba. Había parado de llover, así que ya no me mojaría ni me daría fiebre. Y mi abuela no me había mentido. Después de una noche de descanso. Aunque mis dedos aún se veían torcidos y magullados. Siempre y cuando no los moviera. El dolor no fue suficiente para hacerme llorar. A la hora del desayuno, salí cautelosamente de mi habitación. Esquivé charcos en el suelo irregular y entré al comedor. Debí de ir demasiado lento, todos ya estaban comiendo. En la mesa había puré de boniato. Y un plato de repollo salteado. La abuela me vio y raspó el recipiente de aluminio vacío. No encontró mucho. Y lo enjuagó con agua tibia antes de servirme medio tazón de gachas tan transparentes que reflejaban una tenue sombra. De la canasta humeante sobre la mesa, escogió una batata del tamaño de mi puño. «Céline, delgada. Aún eres pequeña. Si te comes las grandes, no lo terminarás y se desperdiciará», dijo la abuela amablemente. Esperé. Pero no había huevo, el que me perdí ayer. Ni el de hoy. Todos en la mesa ya estaban comiendo. Junto a las hormigas, junto al pequeño gordito de 3 años. Con cáscaras de huevo rotas esparcidas ante él. En diagonal. Mi cuarto tío, recién salido del instituto y a punto de casarse, sostenía un huevo a medio comer. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, se lo metió entero en la boca de golpe. Y puso los ojos en blanco con tanta fuerza que casi los volvió a poner en blanco. Y la abuela le dio una palmada en la espalda a su tío con impaciencia. El abuelo y el tío estaban ocupados comiendo y no pararon de usar los palillos. «Céline. ¿Por qué no comes todavía? Si esperas a que se enfríe, comerlo entonces solo te enfermará». El tío murmuró vagamente. «¿Enfermo? No puedo enfermarme». De repente. El huevo ya no importaba. Bajé la vista y no había palillos ni cucharas para mí en la mesa. Ni la silla donde solía sentarme. A las 4:30 me quedé allí, mirando a mi prima Sachi, de 7 años, de la familia de mi tío. Que también estaba de pie. Siempre parecía comer de pie. Pensé un momento y la imité. De pie junto a la mesa. Sosteniendo el tazón torpemente con los dedos lastimados.
sorbiendo las gachas con cuidado. Luego a comer batata lentamente. ¿Sin palillos? Entonces sin palillos. Me duelen las manos. Y no podía usar mejor los palillos para evitarle a la abuela la molestia de lavar un par extra. Pensaba preguntarle por los huevos después de comer. Papá me había dicho que le daba dinero a la abuela para que me diera un huevo cada día. Los adultos terminaron de comer más rápido. La abuela empezó a recoger la vajilla y me miró. Todavía estaba a medio comer mi boniato. Entonces dijo: Selene, estás creciendo ahora. Ya es hora de que aprendas a ayudar con las tareas del hogar. Más tarde aprenderás a lavar la ropa con tu hermana Sachi. En nuestra familia de agricultores, ¿qué niña no empieza desde pequeña a ayudar lavando la ropa? Cocinando, teniendo que llenar mi hueco. ¿Alimentando a los cerdos? Simplemente estás consentida por tu padre y los demás. En el pueblo, la gente generalmente prefería a los niños sobre las niñas. Los niños eran enviados a las montañas o a los ríos a pescar y camarones, y ocasionalmente se les recompensaba con huevos o carne extra. Las niñas, sin embargo, tenían que encargarse de todo tipo de tareas y, por lo general, comían menos. No muchas chicas de mi edad lavaban la ropa junto al río. Pero sí lo hacían cuando las guiaban sus hermanas mayores. Que mi abuela me pidiera que aprendiera a lavar no era crueldad, simplemente era normal en el pueblo. A nadie en la familia le pareció mal. Pensaban que mis padres me habían consentido demasiado y que antes no tenía que hacer ninguna tarea. Pero ahora las cosas eran diferentes. Algunos incluso pensaron que era una suerte que aún tuviera algo de comida en casa para sobrevivir. Me quedé atónita. Mi padre me había dicho que no tenía que hacer las tareas de otras niñas del pueblo, y que algún día me enviaría a la escuela. Donde sería como los niños de la ciudad. Limpio y bonito. Sentado en las aulas. Pero ahora la abuela decía lo contrario. No lo entendía del todo. Pero no importaba. Levanté mi mano derecha hinchada. Mis dedos aún estaban doblados de forma antinatural. Abuela. Me duelen los dedos. No puedo moverlos. No puedo lavar la ropa. La abuela parecía ocupada y ni siquiera miró atrás. Como quieras. Así es nuestra familia sin trabajo. No pasó nada. Me quedé paralizado. Sachi salió arrastrando una enorme cesta de ropa sucia. Al verme, me llamó. Dens prisa o no terminaremos de lavar hoy. Ven a ayudarme, dos de nosotros lo cargaremos, será fácil. Miré la enorme cesta que arrastraba. Mucho más grande que yo, y se dirigía hacia mi obsesión. Luego en mi propia mano morada, hinchada y torcida. Y negué con la cabeza con fuerza. No puedo. Me duele. Le enseñé los dedos. Sachi pareció sorprendida. Un poco decepcionada. Pero también un poco envidioso. Tu mano te impide trabajar. Mejórate pronto. Arrastró su enorme cesta de mimbre. Todos estaban ocupados con sus cosas. Sin prestarme atención. Fui a la puerta y me senté en el umbral. Sin saber en qué dirección mirar para ver a mi padre en cuanto llegara a casa. Pensando en él. Volví a mirarme los dedos y respiré con dificultad. Cuando llegó el jefe de la aldea, lo primero que vio fue la pequeña figura agachada junto a la puerta. Ah, Celine está tocando. Vi una cara conocida. Lo saludé amablemente. El jefe sonrió con cariño y sacó un caramelo de su bolsillo para mí. ¿Dónde están los adultos? Era el jefe de la aldea. Expedió los papeles de divorcio de mi madre y una carta de recomendación para que yo pudiera ir a la escuela. Sabiendo que mis padres se habían ido. Sus ojos se llenaron de lástima. Ay, Ryan, no había terminado hiriendo tan gravemente a alguien y luego había quedado atrapado. Ahora la mujer de la ciudad había huido. Y atrás quedó esta pequeña querida a quien Orión tanto consentía. Aún temerosa de ser agraviada. ¿Qué sería de ella en casa? No entendía las complicadas ollas del jefe de la aldea. Así que respondí obedientemente a su pregunta. La abuela y la tía están en casa.
No sé a dónde se fueron los demás. Ven. Te ayudaré a encontrar a tu abuela. Justo cuando el jefe y yo entramos al patio. Vi la puerta de la habitación de mi padre, en el lado oeste, abierta de par en par. La abuela y la tía revolvían entre cajas. La tía palpó las suaves colchas de la cama. Esta está buena, desármala y lávala. Haz una colcha de boda para la pequeña C. Esto puede hacer que las colchas sean demasiado gruesas. Esta ropa todavía está presentable al 60 o 70% como nueva. El pequeño C puede usarlos cuando se case. La ropa vieja y remendada no le molestaba ni a la abuela ni a la tía. Puedes usarlos cuando tu padre trabaja. Esos son papás. Todos son papás. Entré en pánico y corrí a agarrarlos. Oye, chico, no lo entiendes. Quédate quieto y no causes problemas. A la tía no le importó y me apartó bruscamente. Luego volvió a discutir con la abuela qué cosas conservar. En cuáles ahorrar dinero improvisando. ¿Y qué comprar después? No se pueden hacer votos. Tomar las cosas de otros está mal. Forcejeé y pateé, lastimándome accidentalmente la mano herida. Las lágrimas me corrieron por la cara al instante. Ignoré el dolor y me concentré en la ropa de mi padre. Pero al enfrentarme a los adultos me sentí impotente. ¿Qué pasa? El jefe de la aldea, que había entrado sigilosamente sin que nadie lo viera, habló. Me puse firme al instante y volví la vista hacia la puerta. Suplicando. Jefe de la aldea. Tengo razón. ¿Verdad? No podemos simplemente tomar las cosas de los demás. La tía y la abuela finalmente notaron al jefe y se sintieron avergonzadas. Oye, niño, ¿somos desconocidos?, preguntó la tía secamente. La abuela suspiró y se quejó. Es solo que el pequeño C se casa. Y esto es todo lo que la familia puede ofrecer. El lugar del segundo hijo también está donde la familia solo pedía prestado para superar los tiempos difíciles. ¿Verdad? El jefe entendió lo que quería decir, pero como jefe de la aldea, no podía interferir en todo. No respondió y en cambio explicó por qué había venido. Tu tío se cayó y lo enviaron a la clínica. Vine a avisarte. La vieja familia Selene parecía estar maldita este año. Orión tuvo problemas y se fue solo. Su esposa huyó. Y ahora el abuelo Selene se cayó de golpe. ¿Qué? La abuela y Dante se olvidaron de todo y salieron corriendo. Solo después de que el jefe de la aldea y los demás se marcharon, se giraron a mirarme. Sus expresiones se llenaron de conflicto interno. Sentí un destello de felicidad ahora que la abuela y la tía se habían ido. Las pertenencias de papá permanecieron. Pero no te preocupes por mí. ¿Volverán y se llevarán esas cosas otra vez? El jefe de la aldea miró a la pequeña y delicada niña que tenía delante. Incapaz de soportarlo. Y empezó a explicarlo con cuidado. Tu cuarto tío se casa. Y tu familia no tiene habitaciones adicionales. La que tienes está recién limpia y probablemente la usarán como habitación de la nueva pareja. En cuanto a las cosas de adentro. Eres demasiado joven para mantenerlos a salvo. Él era un forastero. Y yo tenía poco más de 4 años. Una niñita que dependía de la vieja familia Selene para sobrevivir. Ni siquiera tú sabías cómo manejar este asunto. Tras una larga pausa. Me dio una sugerencia. Nadie sabe que se llevó tu mamá al irse. Aprovecha para ver si aún queda dinero en tu habitación. Guarda algo para ti. Y si puedes, guarda también algunas cosas pequeñas. No se lo digas a nadie. Si alguien pregunta en casa, solo di que tu mamá se los llevó. La abuela y los demás probablemente no sepan qué hay realmente en tu habitación. Más tarde. Cuando seas mayor. Tener algo de dinero y cosas propias te ayudará a salir adelante. El jefe de la aldea suspiró. Como si su aliento nunca se agotara hoy. Acerca de Orión. Envió a alguien para averiguar más. ¿Cómo será juzgado? Nadie lo sabía aún. Pero era cierto que había golpeado a alguien brutalmente.
Nadie murió. Así que probablemente solo era cuestión de cuánto tiempo estaría encerrado. Pero en estos años, los que fueron enviados a prisión por reforma laboral nunca regresaron. Este pequeño frente a él, que sabía lo que le deparaba el futuro. Niño, escucha a tu tío. En casa. Tienes que apoyarte en tu familia. Sé obediente y trabaja duro. Y la vida será mejor. Cuando crezcas, las cosas mejorarán. El jefe de la aldea se rió. Tenía el abrigo militar de papá. El que casi me quitan. Meditaba sus palabras con cuidado, pero entendía poco. ¿Por qué tuvieron que darle nuestra habitación a Firfuncle? ¿Por qué no podía quedarme con las cosas de papá? Si perdía la habitación. La colcha. ¿Qué haría con la ropa? Me moriría de frío. Anoche lo tenía todo. Pero temblaba de frío. El pensamiento que me invadió fue simple. Tengo que encontrar un lugar donde no pueda congelarme. Empaqué el hidromiel seco y las batatas en una bolsa. Metí el dinero en el bolsillo. Abracé la caja de lácteos. Llevé la bolsa de tela a la espalda. Y me arremangué el abrigo militar enorme que me quedaba grande al salir. De lejos parecía una mancha verde militar en movimiento. Al pie de la montaña. Junto a la cerca y la puerta rotas del patio. Me agaché. Luchando. Asomé la cabeza por debajo del abrigo grande. Miré con entusiasmo al chico que estaba en el patio. Llevaba una chaqueta acolchada ridículamente grande y estaba atando ramas finas de bambú a una vara de bambú. Hacía una escoba. El niño se llamaba Rowen. 8 años. Un niño acogido por el viejo cazador. Tras la muerte del cazador, Rowen vivía solo en este patio destrozado. Cuando yo estaba a la deriva, fue él quien me encontró congelado en la montaña y me llevó a casa. Donde finalmente esperé a papá. Rowen notó el movimiento afuera. Salió. Y se sorprendió al verme. Se apresuró a liberarme del peso abrumador de mi abrigo. Selene dejó escapar un suspiro. ¿Por qué te escondes aquí? Rowen conocía a Selene. Era un huérfano que tuvo que arreglárselas solo. Además de hacer pequeñas tareas como arrancar pasto para cerdos, a cambio de créditos laborales. Se aventuró en el bosque buscando comida. Cuando tenía buena suerte atrapaba gallinas o conejos salvajes. Orión había cercado discretamente terrenos en las montañas para cultivar y criar pollos y patos. Pasaba por allí a menudo. A veces veía a Owens rebuscando entre la basura. Viendo lo difícil que era para el niño, le eché una mano enseñándole a poner trampas y a vender la pesca. Por eso, Rowen logró sobrevivir sin morir de hambre a pesar de su corta edad. Pocos en la aldea estaban dispuestos a ayudarlo por poco dinero. El padre de Selene, Orión, era uno de los pocos y el que más lo ayudó. Aunque Rowen nunca había conocido a la niña que Orión mencionaba a menudo. No le resultaba desconocido el nombre. Bajé la cabeza. Evitando su mirada, le pregunté con un atisbo de esperanza. Hermano, ya no tengo casa. ¿Puedes acogerme ahora? No estaba seguro cuando me quedé paralizado. Mi hermano mayor tuvo que cargarme a casa. Fue agotador. Había venido solo. Así que no tendrías que desperdiciar ningún esfuerzo. ¿No me harías más agradable? Rowen se sorprendió un poco. ¿Qué dices? Apresuradamente. Le di la bolsa de tela que había traído. Le traje comida y una manta. Puedo cuidarme solo. Hermano. Por favor, dame un poquito de tu habitación. Me quedaré solo unos días. Solo unos pocos. Prometo que estaré bien. Tan bien como cuando estaba congelado. No te causaré ningún problema. Esperaré a que papá vuelva. Y entonces todo estará bien. Rowen volvió a la realidad. Me agarró de la mano y me jaló hacia adentro. ¿Qué pasó exactamente? Dime. Alguien en casa me acosaba o... Orión se había metido en problemas. Ayer. La nuera educada de Orión, en cierto modo.
Y ahora Selene estaba así. Rowan instintivamente sintió que alguien debía estar acosándola. No pudo evitar recordar los años posteriores a la muerte del cazador que lo adoptó. Y las dificultades que enfrentó. De vez en cuando aparecían parientes desconocidos de los que nunca había oído hablar. De vez en cuando desaparecían cosas. Y si no fuera por este patio destartalado que apenas se mantenía en pie, quizá ni siquiera habría tenido dónde quedarse. Más tarde, aprendió a esconder sus cosas. Como ya no quedaba mucho, la vida finalmente se tranquilizó. Bajé la cabeza. Porque Tuncle quiere vivir en la habitación que usamos papá y yo. La abuela y Dante se repartirán las cosas de papá. La expresión de Rowan se ensombreció. Lo miré. El chico se encogía cada vez más. Cuando de repente las palabras de papá desde mi pequeña tumba me vinieron a la mente. Dudé, pero dije, no tengo dónde vivir. Papá dijo que somos familia. Eres mi yerno. Por favor, no me abandones. Lo miré furtivamente. Sintiéndome culpable y sin aliento. Mentí, era algo que había oído a menudo en mi vida pasada. En esta vida. Papá nunca había dicho esas cosas. En aquel entonces. Papá había construido la casa junto a mi pequeña tumba y cercado el jardín. Se había recuperado de aquella primera vez, cuando me pareció que podría seguirme en cualquier momento. Rowan no confiaba en papá. Aparecía casi todos los días y a veces se quedaba a dormir. Papá se burlaba de él de vez en cuando. Decía que era guapo y que planeaba traerlo a casa como mi yerno. En privado. Papá me decía en voz baja junto a mi pequeña tumba que no me asustara si veía a un chico extraño pero guapo cuando quería que volviera a casa por la noche. Rowan parecía como si le hubiera caído un rayo. Tomó un largo momento para recuperar la compostura antes de tartamudear. Ah, vale, pero entonces cumplió con mi incesión. Vale. Su rostro se puso rojo intenso. Orión podría haberle dicho algo así sin más. Pero decírselo a Celine y a una niña tan pequeña. La sorpresa fue abrumadora. Hermano mayor. Lo prometiste. ¿Verdad? ¿De verdad prometiste compartir un poquito de tu habitación conmigo? Solo un poquito. Un poquito. Levanté la mano. Me pellizco los dedos para mostrar lo pequeño que soy. Mis ojos brillan. Esperando confirmación. La cara de Rowan estaba roja hasta las orejas mientras tarareaba suavemente en señal de acuerdo. Lo miré perplejo. Pero enseguida volvió a la normalidad. En cuanto a la habitación que tú y Orión tienen en casa de la familia Celine. Que se queden ahí si quieren. De ahora en adelante. Puedes vivir aquí conmigo cuando quieras. Este es nuestro hogar. Rowan miró el pequeño bulto que tenía delante. No queriendo que ella corriera la misma suerte que él, Orión siempre lo había protegido. Pero ahora que Orión se había ido, Rowan la cuidaría en su lugar. No tengas miedo. De ahora en adelante. Cuidaré de ti. Con esa determinación, la expresión de Rowan se relajó. Me quedé mirando fijamente al apuesto joven que me sonreía. Empecé a sentir calor en los ojos. ¿En serio? Mi hermano mayor dijo que este es mi hogar. Dijo que papá es un buen hombre. Y que me cuidaría. Mi hermano mayor es tan bueno como papá decía. Rowan llevó a Celine adentro para dejar sus cosas y le preguntó con cuidado sobre la situación. Al enterarse de que no había nadie en casa de la familia Celine, decidió llevarla de vuelta a la antigua casa de Celine. En la habitación donde se habían alojado Celine y su padre, Rowan metió las cosas en la cesta que había traído mientras daba instrucciones. Si hay algo que necesitemos llevar. Empaquemos rápido. Rowan explicó. La mayoría de los aldeanos están en la clínica ahora mismo. Así que aún tenemos tiempo. El invierno en el pueblo ofrecía poco entretenimiento. La pierna rota del abuelo Celine fue todo un espectáculo, la gente se reunió en masa en la clínica. Dejando las calles desiertas. Esta era una oportunidad tan buena como cualquier otra. Mis ojos se iluminaron mientras buscaba apresuradamente por todas partes. Ropa de papá.
Zapatos. Edredones y ropa de cama. La bolsa de agua caliente. Todo lo que pudiéramos llevar, vajilla esmaltada, debíamos llevarlo. Rowan primero metió lo esencial en su cesta y me dijo que esperara mientras hacía varios viajes, 5 en total, para trasladar la mayoría de las cosas. Aparte de muebles grandes como mesas y armarios, 2 niños pequeños no podían moverse. Nos llevamos todo lo demás. Antes de irnos, Rowan desordenó la habitación a propósito, dejando varias huellas de zapatos y borrando las señales de nuestras idas y venidas, haciendo que pareciera que mucha gente había venido a robar. Observé a Rowan todo el tiempo. Sus ojos llenos de admiración. Avergonzado por mi mirada, susurró: «No le digas a nadie que nos llevamos estas cosas. O podrían intentar recuperarlas si las cosas de nuestro tío caen en sus manos. No quedarán ni restos». Rowan recordó el momento después de la muerte del tío cazador. No sabía nada. Afortunadamente, después de haberlo cumplido, ahora lo entendía. Céline ya no tenía que sufrir las dificultades que él padeció. Las pertenencias de Orión y quienes acosaban a Céline no merecían tocarlas. Bueno. No diré ni una palabra. Lo prometí obedientemente. El médico de la clínica le arregló la pierna al abuelo. Un tío y un tío fornicario lo llevaron a casa. Sin embargo, al llegar, vieron la puerta de la habitación oeste abierta de par en par y el lugar sumido en un caos absoluto. Todo estaba en condiciones de uso, excepto los muebles grandes. Habían sido vaciados. La abuela soltó un gemido. Y Abe golpeó el suelo con los puños, maldiciendo. Muchos vigilantes habían venido a observar. Y ahora corrían rumores, acusando a los ladrones de ser sinvergüenzas sin corazón. Rowan me ayudó a esconder las cosas y me recordó repetidamente qué decir si alguien preguntaba. Una vez que estuvo seguro de que lo había recordado, me trajo de vuelta aquí. Vi a la abuela y a abuelo llorar y gritar. Y de alguna manera, me sentí feliz. Pero entonces pensé en la habitación y en cómo me habían llevado a compartirla con otros, y las lágrimas brotaron amargamente. ¡Qué lástima! Los que me vigilaban me vieron llorar y también sintieron un profundo dolor. Su madre se había ido. Su padre estaba en la comisaría. Su casa había sido asaltada. ¿Cómo sobreviviría esta niña? Rowan me secó las lágrimas. Y los diligentes, la compasión creció. Ambos éramos huérfanos, sin madre. Sin padre. ¿Qué sería de nosotros? Nadie pensó que vaciar la casa tuviera algo que ver con una niña extranjera de medio año. Ni siquiera el jefe de la aldea, que una vez me aconsejó, relacionó este evento conmigo. Después de que la multitud se dispersara, seguí el flujo de gente de vuelta al destartalado patio cercado con Rowan. Me llevó adentro para ver la comida que tenía almacenada. No te asustes. El pueblo me dio una ración. Y recogiendo forraje para cerdos. Recogiendo restos de trigo y arroz. Desenterrando cacahuetes. He ganado algunos puntos de trabajo. El otoño pasado. Incluso recogí castañas. Verduras y frutas secas. Además de las 3 ginebras de boniatos secos y más de media ginebra de carne seca que trajiste. No nos moriremos de hambre. Asentí con alegría. Entonces recordé algo. Saqué del bolsillo el dinero y los cupones de racionamiento que había cogido a escondidas. También tenemos el dinero de este papá. Dijo que todo lo que ganara era para que yo lo gastara. Podemos usarlo. Rowan se sorprendió. Extendió el dinero sobre la mesa de patas inestables y lo contó con cuidado. 150 yuanes en total, 100 yuanes y 10 billetes grandes atados. 50 yuanes en billetes pequeños. También había decenas de libras en cupones de racionamiento. Además de cupones dispersos para tela, petróleo, azúcar y queroseno. Los cupones de racionamiento. Sobre todo, tener que vender mis antepasados. Podría aliviar nuestras necesidades urgentes. Con esto, Rowan sintió que se le quitaba un gran peso de encima. Enrolló el dinero. Te lo esconderé más tarde.
Cuando seas mayor, te enviaré a la escuela. Genial. Papá dijo que me mandaría a la escuela. Así que mi hermano mayor también puede hacerlo. Asentí obedientemente. Rowan sacó una caja de madera de debajo de la cama. Dentro había varias monedas, varios yuanes. Hobby. Y monedas de fen perfectamente organizadas. Explicó, parte de esto lo gané vendiendo productos de montaña. A veces cuando atrapaba animales con trampas me sentaba. Tu tío papá me ayudaba a venderlos. Y yo recibía una parte del dinero. En total, 37 yuanes y 36 fen. Suficiente para aguantar un rato. Al principio, no tenía cartillas de racionamiento. Y pensé en pedirle al líder del equipo que me prestara algunas para tu comida. Ahora que tengo los boletos, tenemos suficiente comida en casa para que dure hasta que se derrita la nieve el año que viene. Cuando se derrita, iré a la comuna a comprar más. Tras haber pasado por dificultades desde el principio, Rowan nunca confió en los ancianos de la familia Selene. Los adultos siempre tenían sus excusas. Él era solo un niño pequeño y no quería perder el tiempo buscando préstamos arriesgados para conseguir raciones. Las ganancias de buscar comida en las montañas eran mayores. Al cumplir 9 años después del Año Nuevo, pudo realizar trabajos agrícolas más pesados y ganar más puntos de trabajo. Lo que significaba más raciones de grano. Selene era pequeña y comía menos. Así que también recibía su parte de las raciones. Él seguía recolectando productos de la montaña. Secando verduras y setas. Y almacenando castañas y nueces. Avellanas. Y ñame silvestre para incorporar a su dieta. Ambos sobrevivirían. Rowan me contó sus planes poco a poco. Haré caso a mi hermano mayor. Asentí obedientemente dirigiéndome a una sesión de campo. Entendiendo solo un poco pero sintiéndome tranquilo. Rowan suspiró suavemente. Pensé que tu tía, la mujer a la que llamas madre de tu joven educada, se quedaría con todo el dinero. Pero en realidad te dejó algo. No es mala persona. Eso no es cierto. Le susurré. Lo recuperé yo mismo. Me toqué los dedos con nerviosismo. Robar era una mala costumbre. Pero no soportaba que mamá nos quitara todas las cosas a papá y a mí. Bien hecho. Rowan se quedó atónito por un momento. Luego sonrió. Complacido por su elogio. Señalé con orgullo mi caja de galletas. Papá dijo que esta era la dote que había guardado para mí. Era de papá. ¿Dote? Rowan se quedó callado. Debió de tener la cara roja como un tomate. Al mismo tiempo Rowan notó que mi mano estaba amoratada, azul y morada. Los dedos se doblaron de forma antinatural. Se sobresaltó. ¿Qué le pasó a tu mano? Ya. Después de tanto tiempo desde ayer. Casi me había acostumbrado al dolor. Pero cuando Rowan preguntó. Todavía me sentía ofendido. Mamá se rió. Le agarré la ropa. Pero ella me separó los dedos. Así fue. Susurré con cautela. Tranquilizándome por dentro, no me duele. No me duele. La expresión de Rowan se ensombreció. ¿Qué le pasaba a la familia Selene? No era momento para tonterías. Me agarró de la muñeca y empezó a guiarme afuera. Pero después de unos pasos. Se acordó de la caja de la dote y se detuvo. Abrió la lata de galletas. Y dentro recogió monedas de oro. Rowan se quedó estupefacto solo un instante antes de meter rápidamente los 150 yuanes dentro. Luego dejó escapar un profundo suspiro. Dentro de la casa. Levantó una losa de piedra y la golpeó con cuidado. Cerró la puerta con llave. Luego me llevó directo a la clínica del médico descalzo. El médico descalzo era muy hábil en ortopedia. Un oficio transmitido de generación en generación. Frunció el ceño al ver mi mano. ¿Por qué no viniste antes? Estuvo a punto de decir algo más, pero se tragó las palabras. Su manipulación me causó un dolor agudo. Se me llenaron los ojos de lágrimas.
Pero entonces me vendó la mano con fuerza con una tablilla de madera y me advirtió severamente: si no quieres que te la ampute después, pórtate bien. Manténlo así. Y luego hablaremos de qué hacer. Su rostro permaneció serio, como si la herida fuera grave. Rowan asintió con cuidado. Yo me encargaré de ella. Más tarde, cuando Rowan y yo fuimos a cambiar el vendaje, oímos al médico hablando con alguien. Había mencionado mi lesión en la mano casualmente mientras reexaminaba la pierna de mi abuelo. Preocupado de que mi familia no lo tomara en serio, habló con especial énfasis. La familia Selene se sorprendió, pero nadie habló de recuperarme. Si mi mano estaba realmente demasiado herida para trabajar, traerme a casa solo sería un desperdicio de comida y leña. Era más fácil si me quedaba afuera, sin comer las provisiones de la familia. Creían que una vez no podría sobrevivir afuera. Yo mismo volvía a casa buscando comida. No necesitaban buscarme. Volvía a casa. Rowan me miró con cautela. Pero me alegraba que la familia Selene no me buscara. No tendría que volver y congelarme otra vez. No tendríamos que ser enterrados en una fosa común. Rowan y yo seguíamos viviendo en el pequeño patio derruido al pie de la montaña. El tío mayor de la familia Selene se casó justo antes de que la fuerte nevada sellara las montañas. Estábamos demasiado ocupados juntando leña, recogiendo setas, saqueando nidos de ardillas y ratoneras, buscando algo comestible para unirnos a las celebraciones. Aunque llegó el invierno, aún lográbamos encontrar algo de comida de vez en cuando la suerte nos acompañaba. Encontramos gallinas o conejos salvajes atrapados en las trampas que Rowan había puesto antes. Rowan era ahorrativo. Nunca tocó el dinero que habíamos ahorrado. Y nunca comíamos la caza. En lugar de eso, la intercambiábamos por grano en casa del jefe de la aldea. El jefe se compadecía de nosotros, los niños, y nos ofrecía precios justos. Antes de Año Nuevo, nos abastecimos con media canasta de batatas y 5 jeans de arroz integral. Un jean de harina blanca. Y 2 jeans de harina de maíz, suficiente para más de medio mes. Cada vez que cambiábamos la caza por grano. A Rowan le preocupaba que tuviera antojo de carne. Así que compartía conmigo un trozo de la carne seca que tenía guardada en casa. Comía muy poco. Solo lo probé. Casi todo se me metió en la boca. Solo cuando la nieve arreció dejamos de adentrarnos en las montañas. Este año la nieve fue especialmente intensa. La puerta del patio estaba bloqueada por densos montones de nieve. Y las vallas que rodeaban el patio estaban sepultadas bajo altos muros de nieve. Ya no podíamos salir. Rowan hizo 3 muñecos de nieve dentro del pasillo, uno en el medio para mí. Con él y papá a cada lado, así que sentíamos que papá siempre estaba con nosotros. Me alegré mucho viéndolos. El pequeño patio roto no era resistente. La fuerte nevada podría derrumbar la frágil casa en cualquier momento. Rowan barría el techo a diario con la escoba de bambú que había hecho. Esperaba que la casa aguantara y no se derrumbara. Antes de que me diera cuenta. Era Nochevieja. Esa tarde Rowan picó el tulián de carne magra que le había asignado el pueblo y lo mezcló con repollo para el relleno de dumplings. Envolvimos torpemente albóndigas alrededor del fuego. Eran boniatos asados, llenando el aire de una fragante dulzura. Junto con unas castañas partidas. Era la primera vez que hacíamos dumplings. Aunque le habíamos pedido consejo a la señora de la casa del jefe de la aldea sobre la calidad del grano. Nuestros dumplings se veían raros y feos. Sobre todo los míos, porque mi dedo medio no podía moverlo. Solo podía pellizcar los envoltorios con el pulgar y el meñique. Haciendo los dumplings aún más feos. Rowan tenía los ojos rojos de tanto reírse de lo horribles que se veían. Lo consolé. Todavía soy pequeño. Cuando crezca, te haré unos dumplings preciosos. De acuerdo. Rowan sonrió. Aunque también se le saltaron las lágrimas. Hermano, no llores. Era la primera vez que lo veía llorar. Intenté ansiosamente conquistarlo. Pero justo entonces, se oyó un fuerte estruendo. El techo y el suelo parecieron temblar a la vez.
Caía polvo del techo. Rápidamente me incliné hacia adelante. Protegiendo el relleno de carne y las albóndigas, Rowan fue rápido, me levantó en brazos y se agachó bajo la mesa. Con prisa. Solo logré agarrar el tazón con la mitad de la carne que me había guardado. Me abrazó fuerte y esperó un momento. Cuando no pasó nada más. Dudó. Se derrumbó parte. Nuestra casa no era nada resistente. Las demás incluso eran destartaladas e inhabitables. No sería de extrañar que se derrumbara. Nos quedamos debajo de la mesa un rato más, pero como ya no había movimiento, empujamos la puerta. El viento aullante avivó la ventisca. La casa vecina estaba medio derrumbada. De pie ante la única puerta intacta. Sentimos una punzada de alivio, agradecidos de estar vivos. El ruido había atraído a varios aldeanos, quienes gritaron entre los escombros. Preguntó si había alguien dentro. Rowan respondió en voz alta. Todos están bien. No vivía nadie en la casa derrumbada. Selene y yo estamos bien. Y esta casa también. Ah. Espera un poco más. La casa del tío Yuin Tesuo también se derrumbó y hay gente atrapada dentro. Vamos a ayudarlos primero y volvamos después. Afuera. Llegó una multitud y se fue corriendo con la misma rapidez. Rowan y yo intercambiamos miradas. Y él fue el primero en volver a la realidad. Volvamos y sigamos haciendo dumplings. Después de todo, las cosas no eran tan diferentes ahora. De vuelta adentro. The door was firmly shut again. I pulled the dumpling filling out from under the table. The dumplings on the table were covered with dust. Me dieron ganas de llorar. Todavía están bien. Solo sóplales y no tardarán en comer. Rowan me consoló. Sopló suavemente sobre los dumplings. Los vio realmente limpios. Asentí. Sí. Soplarlos no retrasará la comida. Sin embargo, Rowan arrancó un trozo de la masa reservada para el primer día del mes lunar y empezó a extenderla de nuevo. A mi hermano mayor se le ocurrió que tal vez podría hacer dumplings más bonitos. Haré algunos para que Selene los coma. Selene es tan bonita. Claro. Debería comer otras más bonitas también. Varias casas del pueblo quedaron aplastadas por la nieve. Reinaba el caos por todas partes. Y la gente trasladaba urgentemente a los heridos al hospital del condado en carretas. En ese momento, un jeep llegó al pueblo. Dijeron Orión. ¿A quién se habían llevado antes? Salió del vehículo. ¿Qué pasa? Hola. Acaba de salir de la nieve. El médico de nuestro pueblo no puede atenderlo. Hay que enviarlo a la ciudad. El conductor, vestido con uniforme militar, vio la situación y ayudó sin decir palabra. Antes de irse, explicó brevemente el estado de Orión. Esta vez. A Orión no lo arrestaron por peleas ni por intimidación. Se había topado con el tercer hijo de la familia Selene, quien tenía una misión. Y ayudó a detener a la gente. El que hirió era un agente enemigo. No había regresado en tanto tiempo porque estaba cooperando con las autoridades. No porque estuviera preso. Los aldeanos suspiraron profundamente. Burlándose de Orión cuando hablaban con él. Orión se arremangó. Listo para echar una mano y preguntar por su hija. Pero vio que la gente dudaba. Se le encogió el corazón. Y corrió de vuelta a la vieja casa Selene. Dirigiéndose directamente a la habitación del lado oeste. Empujó la puerta. Los muebles le resultaban familiares, pero la disposición era extraña. En la ventana había pegados unos brillantes símbolos de la doble felicidad en rojo. Y las fundas de almohada de la cama king tenían un llamativo estampado de peonías rojas. Se burló y miró hacia atrás, de la vacilación de los miembros de la familia Alene que se acercaban. ¿Dónde está Selene? El matrimonio Seuren. ¿Quién se había apoderado de la casa? Retrocedió nervioso. Bardol se frotó las manos. Segundo hermano. No te preocupes. Selene ha estado jugando con ese mocoso al pie de la montaña estos días.
Ella está allí ahora. Tú. El rostro de Orión se ensombreció. Regresó furioso a la nueva casa. Agarró un palo y destrozó cosas con violencia. Entonces sacó una caja de cerillas. Encendió una. Le echó queroseno de la mesa. Y bloqueó la puerta. Se movió tan rápido y ferozmente que antes de que nadie pudiera reaccionar, la secuencia completa había terminado. Segundo hermano. ¿Qué haces? Segundo hermano. Orión se mantuvo firme. Dejó que las llamas consumieran la tela de madera tras él. Los miembros de la familia Selene intentaron apagar el fuego, pero él les bloqueó el paso tan severamente que ni siquiera pudieron llegar a la puerta. Bardol descubrió que Seuren había sido brutalmente golpeado. Rostros magullados y sangrando. La abuela se acercó. Le dio palmaditas en la espalda a Orión mientras lloraba desconsoladamente. ¿Qué maldición he traído sobre mí? ¿Dar a luz semejante carga? La familia se preocupa por ti. Y ahora llegas a casa así. Orión fingió no oír. El fuego se propagó rápidamente. Una humareda negra se elevaba. Las llamas devoraban la mitad de la habitación. Solo entonces salió por la puerta. Echó a correr tras unos pasos. Los gritos y las maldiciones a su espalda quedaron muy atrás. En la pequeña casa destartalada al pie de la montaña, Rouen y yo estábamos sirviendo agua. Nos preparábamos para cocinar dumplings. De repente afuera estallaron fuertes ruidos. Entre el caos, se oían gritos que acusaban a los sinvergüenzas de falta de conciencia. Perturbaban la quietud invernal del pueblo. Agucé el oído y le pregunté a Rouen con incertidumbre. Hermano mayor. ¿Son la tía y la abuela las que gritan? Nuestra casita destartalada estaba en las afueras del pueblo. A bastante distancia del centro de la familia Selene. Sin embargo, los gritos eran lo suficientemente fuertes como para oírse desde allí. Rouen asintió. Miró la puerta bien cerrada y luego pensó en el patio de su casa, cubierto de nieve. La casa acaba de calentarse. Si abrimos la puerta, el viento frío entrará con fuerza y el calor desaparecerá. Aunque salgamos al patio, no podremos pasar la puerta. Mejor no meterse. Lo pensé detenidamente. La nieve acumulada en la cerca y la puerta era tan alta como varias personas. Y cuando entré al patio, la nieve me cubrió hasta la cintura. En efecto, era mejor quedarse adentro. Rouen me acarició la cabeza y me elogió. Selene es una chica muy buena. Me sentí feliz al instante. Sonreí con orgullo y mis ojos brillaron. Papá también dijo que Selene era la mejor. La más bonita. La más dulce. Su pequeño tesoro más querido. Entonces me sentí un poco deprimido otra vez. ¿Cuándo exactamente volvería papá a casa? Durante días. Había estado contando con los dedos, pero no podía adivinar el día en que regresaría. Rouen no sabía qué estaba pensando, pero vio la sonrisa en mis ojos. Quería decir algo pero dudaba. Apoyé la cabeza en la superficie cubierta de flores. Haciendo muecas ridículas. Sin darse cuenta de lo ridículo que me veía. Rouen finalmente no pudo contenerse y se rió entre dientes. Me quedé perplejo pero luego me reí. Orión llegó a la pequeña casa derruida al pie de la montaña. Miró fijamente lo derrumbado. Una estructura cubierta de nieve con ojos ardientes. Puños tan apretados que crujieron. Se obligó a respirar hondo y a calmarse. Su hija aún lo esperaba. Los aldeanos que se acercaron corriendo tras oír la conmoción le recordaron. Segundo hermano. Selene y los demás están a salvo. No fue la habitación donde vivían la que se derrumbó. Orión se recuperó y un rayo de esperanza creció en su interior. Su mirada se posó en una manta de fieltro que cubría un pajar cercano. Dio un paso adelante. Retiró la manta. Me sacudí la nieve. Luego puse la manta contra el muro de nieve que rodeaba el patio. Rouen y yo oímos el ruido. Empujé la puerta y miré hacia afuera. Vimos a alguien tirando una manta de fieltro al montículo de nieve junto a la cerca.
Y de inmediato una figura familiar se me acercó. Me quedé paralizado. Sentí como si estuviera alucinando. Entonces instintivamente corrí hacia la figura. Papá. Pero yo no era un fantasma. La nieve en el suelo tenía varios centímetros de profundidad. Y mi pie se hundió hasta la mitad. Rowan me ayudó a retroceder rápidamente. Orión. Acababa de escalar el muro. Vio a los dos niños pequeños de pie bajo el porche. La alegría lo invadió al ver lo que creía haber perdido. Me gritó, Selene. No te muevas. Espera a papá. Se levantó con fuerza. Rodó varias veces. Y limpió la nieve amontonada, más alta que la altura de cualquier adulto. Caminando sobre la nieve que le llegaba a los muslos en el patio. Corrió velozmente hacia el porche. Corrí directo a sus brazos. Me abrazó fuerte. Y agarré la mano de Rowan como los tres muñecos de nieve que permanecían en silencio durante el invierno a un lado. Dentro de la habitación, Orión vio a su hija traer la ropa, instándolo a cambiarse. Entonces sus ojos se fijaron en el familiar termo y una palangana esmeralda sobre la mesa. La ropa de cama sobre el can. Todo lo reconoció y, de repente, sonrió. Les revolvió la cabeza a los dos niños que tenía delante. Uno con cada mano. Bien hecho. Afuera. Quienes desconocían la situación ya habían llegado y colaboraron para limpiar la nieve. Orión se cambió de ropa, pero abrazó a su hija con fuerza. Aún visiblemente conmocionado, Rowan le entregó un vaso de agua tibia. Solo entonces Orión aflojó un poco su agarre y miró a Rowan. Hermano, te debo las gracias. De ahora en adelante. Eres mi hermano de sangre. Mi mente parecía un poco lenta para procesarlo. Rowan. No estaba seguro de si ser hermano o tío en ese momento. Pero no importaba. Era familia. Con muchas manos amigas, los aldeanos rápidamente abrieron un camino hacia el patio. Allí vieron a la feliz familia de tres. Se rieron entre dientes. Medio en broma. Podrías al menos habernos llamado antes de entrar. Una vez dentro se hizo el silencio. Todos se asustaron, pensaron que algo realmente había sucedido. Me alegra saber que estás bien. Me alegra saber que estás bien. Afortunadamente, celestialmente. Todo estaba bien. Si algo hubiera pasado aquí, sus conciencias les habrían remordido profundamente. Orión había estado ahí fuera burlando a sus enemigos. Sin embargo, ni siquiera habían logrado vigilar a sus pequeños. No entendía bien las miradas de los aldeanos. Pero me acurruqué felizmente en los brazos de papá. Escuchando su charla. Qué maravilloso significaba que papá había vuelto. Tan maravilloso que ya no tuve que lisiarme, aunque fuera como una pequeña tumba. Me convertí en ese fantasma inalcanzable de antes. En poco tiempo. Los aldeanos se rieron. Papá mezcló el relleno de dumplings que habíamos guardado para Año Nuevo con Rowan y conmigo. Lo envolvió todo, incluyendo los dumplings feos que habíamos hecho, y los coció en la olla. Su hermano probablemente se sentía un poco reacio a desperdiciar comida. Tenía los ojos rojos otra vez. Los de papá también parecían arenosos. Yo era el único que no estaba en mi sitio. Comía con puro deleite los dumplings más bonitos que hacían papá y mi hermano. Después de la comida, Orión charló tranquilamente con nosotros. Fue entonces cuando me enteré de que AV regresó con la familia Selene. Él cuidaba de Funko y su nueva esposa, que vivían en nuestra casa. En respuesta, papá prendió fuego a toda la casa. Destrozó y quemó los muebles del interior, lo que les dejó sin paz. Curvé los labios en una sonrisa que intenté reprimir. Orión rió y lloró a la vez. ¡Qué feliz! Sí. Lo abracé felizmente y lo elogié. Papá es el más fuerte. Los delaté con total confianza. Son unos malos robando a mis padres y mi casa. Incluso intentan robarnos la ropa y la ropa de cama. Si no hubiera sido lo suficientemente inteligente como para encontrar a mi hermano, seguramente me habría quedado paralizado otra vez.
convirtiéndome en una pequeña tumba. El arte expresivo de Orión, mientras indagaba en silencio sobre lo sucedido durante ese tiempo, aunque no pudo intervenir en el divorcio debido a circunstancias especiales en aquel entonces, lo sabía y aprobó en silencio el proceso. Permitió que su exesposa obtuviera el certificado de divorcio en la comuna con éxito. Así que al regresar a casa, su esposa ya no estaba. No le sorprendió. Pero la situación de Selene era algo que nunca esperó. Me acurruqué en los brazos de papá. Hablando sin darse cuenta, Orión escuchó que su exesposa había donado los gastos de la casa que él le había dejado a la familia Selene. Esto no le sorprendió. De lo contrario, la familia Selene no la habría dejado irse tan fácilmente. Se enteró de que Selene había recuperado el dinero y las facturas que su exesposa quería llevarse y la elogió con entusiasmo por ello. Pero cuando supo que la exesposa quería quedarse con la dote que su padre había preparado para Selene, su expresión se agrió. Sin embargo, nada de esto se comparaba con la ira que recorrió sus ojos al enterarse de cómo Selene se había lastimado la mano. La frialdad en la mirada de Orión casi se materializó. Papá. Percibí algo raro en su humor. Lo miraba con incertidumbre. Un padre así me recordó mucho cuando custodiaba mi pequeña tumba. Orión volvió en sí. Papá está aquí. No volverá a suceder. Sacó con cuidado mi mano escondida en la manga. La manipuló con sumo cuidado. Tenía miedo de lastimarme. Había notado la herida en mi mano hacía tiempo, pero pensó que fue un accidente y planeó preguntarme lentamente, sin esperar que la verdad lo hiriera tan profundamente. Solo entonces recordé que mi mano seguía herida. Sinceramente, no había cumplido mi deseo. Si no me fijaba bien, ya lo había olvidado. Pero en ese momento, todas mis quejas volvieron a aflorar. Papá. Duele. Duele muchísimo. Estiré el dedo que aún tenía envuelto con fuerza en una pequeña espiga de madera. Me sentí agraviado. Se lo ofrecí. Dejé que papá lo calmara. Orión me abrazó fuerte. Está bien. Papá lo calmará. Dijo en voz baja. Tan bajo que casi no pude oírlo. Durante todo el año nuevo. Nos quedamos juntos en casa de Rowen. Nunca mencionamos volver con la familia Selene. Durante ese tiempo, Orión llevó a Selene a la clínica una vez. El viejo doctor me miró la mano con pesar. Está sanando bien. No empeoró. Me volvió a aplicar el medicamento. Me curó y me vendó el dedo. Orión y el doctor entraron a buscar más medicinas e intercambiaron algunas palabras en voz baja. Rowen y yo esperamos afuera, oyendo apenas el suspiro del doctor y de papá. Llegaste un poco tarde. Y sufriste una segunda lesión. Si hubieras venido antes. Si no lo hubieran lastimado una segunda vez, tal vez no habría efectos duraderos. No entendía qué significaban efectos duraderos. Pero el rostro de Rowen estaba sombrío. Me agarró la mano con dolor y culpa. Orión salió. Llevando a Selene. Ya no menciono la mano. Solo se lo digo a Rowen. Selene. ¿Qué quieres comer? Papá te lo traerá luego. Volvió a mirar a Rowen. Le di una palmadita en el hombro con la mano libre. De ahora en adelante. Los tres nos acostamos juntos como una familia. Rowen bajó la cabeza y murmuró a Loam. Con alegría tracé cada dedo de esa mano, uno por uno, enumerando todo lo que quería. Quería pasteles. Galletas de durazno crujientes. Galletitas. Y leche malteada en polvo. Le conté todos los bocadillos que se me antojaban cuando tenía hambre dentro de casa. Orión asintió alegremente y salió. Dio varias vueltas. Al regresar, había logrado reunirlo todo e incluso trajo decenas de libras de grano. En los días siguientes, estuvo muy ocupado. Salió varias veces. Cada viaje duraba medio día. Solo Rowen y yo nos alojábamos en el pequeño patio al pie de la montaña. Aún así, ya no sentía ansiedad. Y el rostro de Rowen sonreía aún más. Un día Orión regresó de muy buen humor. No sabía qué había pasado,
pero sonreí tontamente con él. Solo entonces Orión me explicó que lo había mantenido ocupado todos estos días. Se había dado de baja oficialmente. Las recientes dificultades de Selene habían dejado un profundo sentimiento en Orión hacia la familia Selene. Y reacio a permitir que sufriera más daño, decidió romper lazos de una vez por todas y hacerse adoptar. Preocupado de no entenderlo, me explicó, ser adoptada significa que Selene tendrá un nuevo abuelo. Más o menos lo entendí. Mi nuevo abuelo era un túmulo, este abuelo nunca se casó ni tuvo hijos. No habría abuela que me dijera que tan grande debía comer la batata. Ningún tío me arrebataría los huevos. Y nadie me arrastraría a lavar la ropa. Lo entendí vagamente. Pero papá estaba feliz. Así que yo también. La familia Selene vino a causar problemas. Pero con Orión allí, los bloqueó a todos. No me quedó claro cómo lo resolvió. Pero después de eso, nunca volvieron al patio al pie de la montaña. Pocos aldeanos dirían que los enemigos deberían reconciliarse. Pero la familia Selene no fue sencilla. Aunque todos eran pobres y vivían en zonas rurales, su decisión es bastante comprensible. No tenía nada de malo que un padre defendiera a su hija. Justo después del Año Nuevo, los tres nos marchamos del pueblo. Por sus méritos, Orión fue recompensado con un puesto formal en una fábrica de acero de la ciudad. Nuestro registro civil fue transferido allí. Al entrar en la ciudad, vendió una corvina amarilla grande como dote y me llevó a un gran hospital. Parecía que me había costado mucho curar el dedo. Visité varias ciudades en busca de una cura. Sin embargo, aún no estaba del todo curado. No sentía gran cosa. Y una vez que me quitaron la pequeña férula, mi mano no me impedía realizar mis actividades diarias, pero tanto él como Rouen fueron muy protectores, prohibiéndome usarla. El trabajo de Orión en la ciudad fue solo una transición. Tras la flexibilización de las políticas, transfirió el puesto en la fábrica de acero al jefe de la aldea, Seldestijo. Apenas había terminado la secundaria. Trabajaba como anotador en la aldea. Y se quedó sin trabajo tras la reforma agraria. Esta era su forma de agradecerle al jefe su ayuda. El propio Orión utilizó las conexiones y recursos que había forjado a lo largo de los años para emprender un negocio. Era muy astuto. Conocía a gente de todos los ámbitos. Y tenía buen ojo para acumular rápidamente un capital considerable. Porque nunca olvidó lo lamentable que me veía viviendo en esa casa derrumbada durante la nieve. Siempre que tenía dinero. Compró propiedades por todo el país. Se aseguró de registrarlas todas a mi nombre por miedo a que nadie pudiera volver a echarme. Demolieron casas y las redistribuyeron. Luego lo demolieron y lo redistribuyeron de nuevo. Para cuando me gradué de la universidad y me casé con Rouen, estaba organizando el patrimonio familiar. Nos dimos cuenta de lo aterrador que era el número total de títulos de propiedad. En el siglo numérico me gradué con una maestría y me quedé en la universidad para dar clases. Rouen aceleró sus estudios. Terminó su doctorado y se incorporó a un instituto de investigación en la capital. Nos instalamos juntos en la capital. Vivo en uno de los 3 complejos de la sección Cewan a mi nombre. Ubicado en la segunda circunvalación de la ciudad. Un día. Una casa recién construida en las afueras de la ciudad, donde nuestra familia había recibido su reubicación, iba a ser alquilada. Y tuvimos que entregársela a un agente. Acompañé a papá a completar los trámites. Al salir, nos topamos con alguien que buscaba alquilar. Era una madre de mediana edad, vestida con sencillez. Acompañado por una joven con vestido camisero. La madre extendió la mano derecha. Le faltaban 2 dedos. Y le contó a la gente una historia lamentable. ¿Podría ser más barata esta habitación individual? Siguió quejándose de lo difícil que era para su hija. Recién salida de la universidad. Para encontrar trabajo. Como tanto ella como su esposo fueron despedidos, luchando por sobrevivir. Me quedé mirando esa mano herida por unos segundos. Entonces desvié mi mirada hacia su rostro. Su rostro aún se parecía vagamente al de alguien que conocía. Aunque los años la habían desgastado.
contrastando marcadamente con la imagen exitosa y enérgica del relato dadaísta de 2 generaciones. No nos detuvimos. Orión sonrió y preguntó: ¿qué quieres comer? Papá te lo cocinará en casa. Durante todos estos años, el Hirouen me habían curado la mano herida. Se encargaba de todas las tareas de la casa sin que yo moviera un dedo. Como siempre. Recité con alegría una larga lista de platos. Mi hermano mayor dijo que no ha estado trabajando horas extra últimamente y que vendrá a casa a comer con nosotros. Genial, dijo Orión. Claramente complacidos. Los 3 siempre habíamos sido inseparables desde aquellos primeros días. Tan unidos que nadie más podía romper la relación. El agente y el casero que nos había enviado suspiraron. Orión es dueño de varios edificios en la capital e incluso cocina para su hija, la adora. ¡Guau! ¿Varios edificios? ¿Tantos? El agente se quedó atónito. Mamá, ¿por qué lloras?, preguntó la joven desconocida. Ya es el precio más bajo. De verdad que no puedo bajarlo más. Añadió el agente con impotencia. Supongo que las lágrimas eran por el alquiler. Oh, no es nada, solo un poco de arena en el ojo. Lo oí a lo lejos. Una voz que se desvanecía en lo profundo de mi memoria. Tomé del brazo a papá y seguí caminando sin parar. Sonriéndole. Como se lastimó la mano de esa mujer ya no me importaba. Cada uno tenía su propia vida. Y ya no estar enredado era suficiente. Cedric. El heredero de una poderosa familia de Pekín. Una vez me persiguió con regalos de BMW y mansiones de lujo. Pero mi mejor amiga me lo dijo. Confiar en un hombre no es tan bueno como confiar en ti misma. Le creí. Rechazó a Cedric decididamente. Y le devolvió todos sus regalos. Con el corazón roto. Cedric se fue al extranjero y murió en una guerra. Mientras tanto, yo vivía una vida normal de oficinista. Trabajando sin parar por un mísero salario mensual de 5.000 yuanes. Cuando caí gravemente enfermo de agotamiento, mi mejor amigo me dijo: estabas destinado a volar alto. Pero eres demasiado estúpido. ¿Por qué crees todo lo que digo? Ver que eras más débil que yo me hace sentir equilibrado. En mi momento de desesperación, incluso me quitó el tubo de oxígeno. Dejándome morir en mi lecho de enfermo. Resultó que sus palabras nunca tuvieron la intención de ayudarme. Tras renacer, vi a Cedric de pie frente a mí. ¿Listo para comprarme una mansión? Sonreí dulcemente. Estemos juntos. Ya no rechacé la riqueza en mi vida pasada. Fui un tonto. En cuanto a mi mejor amigo. Quiero que esté tan celosa que se vuelva loca. Pero no podrá tocarme en absoluto. Vivian. ¿Te gusta esta casa? Cedric jadeó con impaciencia mientras me abría la puerta del coche y señalaba la villa de estilo europeo que teníamos delante. ¿Me la vas a regalar? Miré sorprendida al vibrante Cedric que tenía delante. Y a mis propias manos pálidas, y poco a poco comprendí que había renacido. Antes de que rechazara a Cedric. Antes de que se fuera al extranjero con el corazón roto y muriera en la guerra. Ahora su sonrisa era cálida y dulce. Como un rayo de sol. El mayor arrepentimiento de mi vida pasada no fue rechazar una fortuna, sino dejar que un hombre tan devoto se marchara por mi negativa. A menudo he pensado, si no hubiera dicho que no. No habría muerto tan joven. Sí. Así no tendrás que preocuparte de que el casero te eche todos los días. No es una morgue para Jill, así que no te preocupes. ¿Te parece bien?, preguntó Cedric con cautela. Temía que me enojara y lo alejara. No tenía que ser tan cuidadoso. No me debía nada. Era yo quien aceptaba repetidamente su bondad, pero me negaba a estar con él solo porque mi mejor amiga Peach me lavaba el cerebro cada vez que demostraba afecto. Diciendo que era por mi bien. Cedric es alguien que no puede amarte de verdad. Confía en ti mismo. No hombres. Recházalo. Seremos mujeres fuertes. Pero la verdad es que no estaba hecha para ese tipo de mujer. Mi educación y mi visión eran demasiado comunes.
Tras rechazar a Cedric, pasé 20 años dedicándome a mi carrera. Me negué a casarme. Creía que trabajar duro daría sus frutos. Pero en mi lecho de muerte mi salario era de solo 5.000 al mes. Y estaba agotada por problemas de salud. La gente como yo era fácil de reemplazar. No era una heroína. Cedric era diferente. Pensaba que era especial y me apreciaba. La factura que me dio con tanta naturalidad fue un desastre, algo que jamás podría permitirme ni siquiera un baño después de toda una vida de trabajo. La última vez. Me negué y me marché. Desperdicié sus sinceros esfuerzos. 3 días después, el casero me subió el alquiler. Y me echaron merecidamente. Ahora, acepté con valentía. Acepto. Gracias por el regalo. Me gusta mucho. Por fin puedo despedirme de las constantes amenazas del casero. Ver mi aceptación. Cedric llamó alegremente a la gente que esperaba cerca. Ven aquí. Dale el contrato. Mi secretaria transferirá el dinero a tu cuenta en 1 hora. Una mansión valuada en decenas de millones estaba ahora a mi nombre. Y a Cedric no le importó en absoluto. En la cena. Dijo, me alegra que hayas aceptado mi amabilidad. Ya sabes. Esta casa está en una ubicación excelente. Y los vecinos son muy amables. Esta villa es perfecta para ti. Vivir aquí me permite concentrarme en el trabajo sin preocuparme por el acoso de los caseros. Y no deberías sentirte presionado, es solo un regalo mío. No es moneda de cambio para obligarte a estar conmigo. Sin condiciones. Esta villa fue cuidadosamente elegida por él. Un hombre tan bueno. Siempre dando. Sin esperar nada a cambio. En mi vida pasada fui ciega y tonta al escuchar a Peach y alejarlo. Creí que tenía buenas intenciones. Nunca sospeché que estaba celosa. Su propia vida era un desastre. No quería que yo tuviera una buena vida. Si tan solo hubiera tenido buenas intenciones en aquel entonces, si yo hubiera estado con Cedric y hubiera vivido bien. Yo también la habría ayudado. Podríamos haber ascendido juntos. Pero me arrastró al lodo. En ese momento mi odio por ella alcanzó su punto máximo. No podía esperar a verla derrumbarse. Cuando Cedric me dejó en el apartamento alquilado, parecía nervioso. ¿Puedo subir un rato? Solo a beber agua. Entonces me voy. Había oído que Cedric era tímido antes de conocerme. Y tuvo una infancia problemática. Quizás porque cuando hizo prácticas en el equipo de base de nuestra empresa, pensé que era un empleado normal y lo ayudé cuando otros lo acosaban. Se mostró deseoso de conectar conmigo. A diferencia de muchos hombres intrigantes, cuando dijo que solo subiría por agua, eso era todo lo que quería. No tenía trucos, solo quería verme un rato más y estaba contento. Esta vez no me negué, claro. Puedes conocer el lugar. Si te gusta. Ven a ayudarme a mudarme mañana por la mañana. Quiero instalarme en tu nueva casa lo antes posible. Cedric se sorprendió. Siempre había sido educado, pero distante. Pero hoy rompí el patrón repetidamente. Su sonrisa no se desvaneció. Me siguió emocionado escaleras arriba. Sin parar de hablar, ¿accediste a que te ayudara con la mudanza? ¿A qué hora mañana? ¿Te parece demasiado temprano a las 6? Quizás a las 8. ¿Necesitas una mudanza? Puedo organizarlo. Antes. Lo habría considerado demasiado ansioso. Ahora. Su lujuria o carnismo me parecía encantador. Lo pensé un momento y respondí, ¿qué tal a las 8:30? Para entonces. Debería estar listo. Cedric asintió rápidamente y tomó notas. Efectivamente. Volvió conmigo a mi pequeño apartamento. Bebí una taza de agua tibia y me fui. Dudaba que un poco perdido significara esta miel para el agua. Esperando que tuviera dulces sueños esa noche. Lo que me consoló fue que durante toda la visita, nunca mostró el más mínimo desprecio por mi pequeño lugar. Dijo eso para una joven que se estaba independizando.
Tener una casita tan acogedora era prueba de lo mucho que había trabajado. Era sorprendentemente bueno consolando. Después de que se fue, llamé a Peach sin darle importancia. Cedric me dijo que quería regalarme una villa hoy. ¿Debería aceptarlo? ¡Qué lástima! Sigo quejándome de trabajar horas extras un sábado. Se me fue la olla. Claro que no. Si lo aceptas, pensarán que eres un cazafortunas. Recházalo, recházalo con fuerza. Fingiendo inocencia. Asentí. Bueno. Estaba pensando. Si te gusta la villa. Podría pasártelo. Pero si crees que me hace parecer un cazafortunas, lo rechazaré. Vale más de 10 millones. Peach, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Quién estaba a punto de convencerme para que me negara? De repente empezó a toser. Como si se hubiera atragantado con la bebida. Después de varias toses. Preguntó apresuradamente. ¿Dijiste más de 10 millones? Eso no puede ser real. ¿Verdad? ¿Te está obligando a pedir un préstamo o planeando una reforma enorme? Así es como te controla con el dinero. Negué con la cabeza. He visto la casa. Está en el distrito de Yun. Totalmente renovado. Y dijo que pagaría el precio completo. Si no lo quieres. Bien. Fingiendo colgar. Incluso Peach, estaba decidida a mantenerme alejada de Cedric, se sintió claramente tentada por una villa que valía decenas de millones. Ella gritó fuerte. Espera. No cuelgues. ¿Quién dijo que no lo quiero? Necesitas ser independiente. Pero en cuanto al dinero, déjamelo a mí. Acepta su generosidad. Entonces transfiéreme la villa inmediatamente. Por ahí. Mantienes tu imagen de no ceder ante el dinero. ¿Pero desde cuándo me importa esa imagen? ¿Para qué sirve la vida si no es para ganar dinero? ¿No me decía siempre que no aceptara nada de Cedric? ¿Por qué ahora? Cuando hay una villa de por medio. ¿No me dice que confíe en mí mismo? Siempre ha tenido un doble rasero. Todo ese rollo de antes era solo para engañarme. Y ahora veo cómo estaba destinado a arruinar mi brillante futuro. Tan cruel que fui, tan estúpida al pensar que ella solo quería lo mejor para mí. En mi vida pasada, morí por mi propia estupidez. Vivian. ¿Por qué estás tan callado? ¿Te conmueve mi sacrificio desinteresado? No necesitas agradecerme. De ahora en adelante. Siempre que Cedric quiera darte algo. Simplemente dámelo sin remordimientos. Te lo quitaré de encima. No lo rechaces para mantenerlo interesado. Melocotón. De repente todo giraba en torno al dinero. Había dado un giro total. Solía decirme que me alejara de Cedric. Pero ahora quería que le consiguiera más beneficios. Pero no siempre dijiste que debía rechazarlo. No sé si debería escucharte ahora o antes. Dije esto. Luego colgué justo cuando estaba deseando responder. Sin una respuesta clara por mi parte. Peach daba vueltas en la cama toda la noche. Esos 10 millones de yuanes son algo que difícilmente podría ganar en toda su vida. Si se lo perdía por mi indecisión. Estoy seguro de que se arrepentiría para siempre. Claro que sí. 5 minutos después. Peach me devolvió la llamada. Vivian, no. Lo pensé. Mis pensamientos anteriores no eran maduros. Sí que puedes. Antes de que terminara, me reí y la interrumpí. ¿Quieres decir que la riqueza no corrompe? ¿Que el poder no se doblega? Te lo he oído tantas veces. Lo pensaré seriamente. Me voy a dormir. Colgué y apagué el teléfono para descansar un poco. Como media hora después, Peach apareció en la entrada del edificio llamándome a gritos. Quería convencerme de que aceptara la villa y se la diera. Fingí no oírla y me di la vuelta para dormir. Con la puerta de seguridad cerrada. De todas formas, no pudo subir. Los demás residentes del edificio. En su mayoría, trabajadores.
Estaban molestos por el ruido que los despertó. Sin que yo dijera nada, una señora de mediana edad gritó desde arriba. ¿Por qué gritas tan tarde? Si no paras, te voy a echar agua. Un joven abajo cogió una botella amenazadoramente. Baja el volumen o te lo rompo encima. Sobresaltada, Peach salió corriendo. Reacio pero derrotado. Temprano a la mañana siguiente. Mientras aún preparaba el equipaje. Cedric llegó abajo. Me llamó, abre la puerta. Subo a ayudarte con tus cosas. Mirando por la ventana, vi a Cedric bañado por la luz de la mañana. Sosteniendo un gran ramo de rosas rosadas. Alto. Guapo. Y con ojos solo para mí. En ese momento sentí que ya no me quedaban motivos para rechazar su persecución. Cedric había contratado a los transportistas más profesionales. Así que lo que debería haber sido un trabajo agotador se hizo sin esfuerzo. El pesado equipaje fue tratado con cuidado como un tesoro y colocado cuidadosamente por la villa. Aunque su contenido no fuera particularmente valioso. Después del desayuno, llegamos a mi nuevo hogar. Todas las maletas estaban ordenadas y colocadas en diferentes rincones. Al verme caminar con curiosidad, Cedric se preocupó de que no estuviera contenta. Se rascó la cabeza. Dijo, está demasiado vacío. No es seguro. Me encargo yo. Negué con la cabeza tímidamente. Bajando la voz. No. No es eso. Estaba pensando. Me regalaste flores. ¿No deberías hacerlo oficial? Cedric. Normalmente un poco lento. Por fin entendió lo que quería decir. Rápidamente se arrodilló. Vivian, ¿no terminará nada? ¿Serás mi novia? Sonreí ante su mirada incrédula y asentí. Lo seré. Después de perseguirme tanto tiempo. Me abrazó. Lágrimas de alegría le corrían por la cara. Vivian, ¿por qué? Te prometo que te trataré bien. No solo hacía promesas vacías, sino que inmediatamente me dio una tarjeta de crédito para que pudiera gastar con libertad. Solo me pidió una pequeña cosa, ¿podemos tomarnos una foto oficial juntos? Quiero publicarla en redes sociales. Así que mi papá dejó de concertarme citas a ciegas. Pero si no quieres publicarlo, no hay problema. Negué con la cabeza. No es que no quiera anunciarlo públicamente, un anuncio oficial sería genial. Simplemente estaba deseando ver a Peach perder la compostura. Además, era realmente maravilloso. Y yo estaba realmente dispuesta a estar con él. Anunciar una relación es normal. Y como me lo pidió, no tenía motivos para negarme. Poco después se hizo pública la foto de nosotros tomados de la mano y apoyados el uno en el otro. Me llamó Peach. Pasé al vídeo. Su voz sonaba ansiosa. ¿Están juntos? ¿Te compró esa villa? Asentí y moví la cámara para mostrar la mansión de estilo francés que estaba detrás de mí. Ya está a mi nombre. Me dejó elegir los muebles y está pagando con su tarjeta adicional. Peach se iluminó de inmediato. Pensaba en regalarle la casa. Emocionada. Dijo, como me van a regalar una villa, deberías elegir los muebles a mi gusto. Después de preguntarle las dimensiones de cada habitación, quedó en reunirnos de inmediato en el centro comercial de muebles más exclusivo de la ciudad. Acepté encantado. Como una hora después, Cedric me dejó a regañadientes en la entrada del centro comercial. Ve de compras. Tengo una reunión en línea. Te recogeré cuando termines. Asentí. Bajó de su Mercedes. Y se acercó a Peach con una sonrisa mientras ella me miraba con envidia. Vamos. Es hora de elegir muebles. Peach se fue directo a las marcas más caras. Vi bien. Ese sofá italiano se ve bien, cuesta poco más de $500,000. A tu novio no le importará pagarlo, ¿verdad? Asentí. Puedo decidir. Peach eligió rápidamente la talla correcta y me la pidió. Consíguela en negro. Es más resistente a las manchas. Asentí y le dije que lo anotara todo en la lista.
Le pedí al encargado del centro comercial que viniera a ayudarnos a contar. Buscando el mayor descuento. Creyendo que me tenía bajo control, Peach empezó a seleccionar de forma extravagante casi todas las marcas de lujo importadas, incluso los servilleteros eran los más caros. Era una codiciosa. En mi vida pasada, la consideraba refinada y sensata, así que no me extraña que acabara donde acabó. Tras 2 horas deambulando por todo el centro comercial, la lista sumaba casi 10 millones. Menuda audacia. Radiante. Peach llamó al gerente y me señaló. Este es el gerente. Será mejor que pagues. De repente me quedé atónito. ¿Vas a comprar muebles? Peach se quedó atónita con mi reacción. Sí. No te lo dije. Me encogí de hombros. ¿Pero por qué debería pagar? No soy tu madre. ¿Por qué debería pagar tu cuenta? Los vendedores que la rodeaban, que la habían estado adulando todo el tiempo, cambiaron de expresión al instante. Pensé que era una mujer rica. Comprando tantas cosas y queriendo que otros paguen, ¿acaso cree que la gente es tonta? Casi 10 millones en bienes, ¿se atreve a pedir eso? Debe ser uno de esos parásitos de los que habla Internet. Los murmullos negativos la invadieron rápidamente. La cara de Peach se sonrojó mientras temblaba. Me señaló con lágrimas en los ojos. Vivian. ¿Me estás tomando el pelo? Me prometiste una villa y muebles. ¿Cuándo acepté darte una villa? Solo gano 5.000 al mes. Solo prometí verte. Entonces, un suspiro bajo. Reproduje el vídeo. Mi clara negación resonó a nuestro alrededor. De principio a fin. Nunca le prometí nada, ella hablaba sola. El otrora amable gerente del centro comercial ahora miraba a Peach como un payaso ridículo. Señorita, me hace perder el tiempo con esas ilusiones. Humillada, Peach bajó la cabeza. Lo siento. Me emocioné demasiado pensando que me daría la villa y los muebles. El gerente escupió y se dio la vuelta para irse. Pero lo detuve. No necesito nada de esta lista. Pero me gustan 2 camas. Unos armarios. Y unos sofás. Los pagaré enseguida. Eso debería compensar algunas de tus pérdidas. Al ver mi tarjeta complementaria, la actitud del gerente se suavizó al instante. Sonriéndome y agradeciéndome. Después de que todos se dispersaron, Peach me miró con los dientes apretados. Vivian. Te subestimé. ¿Haces esto solo para avergonzarme? No lo he negado. ¿Qué? Solo tú puedes meterte conmigo. ¿Pero no puedo defenderme? ¿No puedo soportarlo? ¿De verdad no me cuidabas cuando me dijiste que no aceptara a Cedric? Entonces, ¿por qué cambiabas de actitud? ¿Era avaricia? ¿O creías que confiaba lo suficiente en ti como para que jugara contigo? ¿Alguna vez me viste como una amiga? La presioné con fuerza. Peach casi se tambaleó de la culpa. Su rostro se contrajo antes de encontrar una excusa. Solo quiero lo mejor para ti. Temo que te engañen y quiero que dependas de ti misma en lugar de un hombre. Pero ya no era quien era en mi vida pasada. No me engañaron tan fácilmente. Me burlé. Si crees que confiar en ti mismo es mejor. ¿Para qué quieres la dila que me dio? ¿Por qué no te esfuerzas tú también? No puedes justificar esto. ¿No son solo celos de que le guste a Cedric? ¿Para qué molestarte en disfrazarlo con excusas elegantes? Mis palabras lo expusieron. Peach dejó de actuar. Enderezó el cuello y gritó. ¿Y qué si lo soy? No soporto verte mejor que yo. Quiero arruinarlos a ti y a Cedric. Hazte la vida tan difícil como la mía. Y no finjas que no estás con él por dinero. Si soy codiciosa. Me lo gané justamente sin robar ni atracar. Él está dispuesto a dármelo. ¿Qué tiene de malo? Y tú no eres yo. ¿Cómo sabes que no lo amo por quién es? ¿Y por su alma tan hermosa? En ese momento estaba inusualmente tranquila, sin histeria. Sin caer en su trampa.
Ser ambicioso con el dinero no es malo si se gana con justicia. En otras palabras, se llama esfuerzo. La vida se trata de ganar dinero o de sufrir. De verdad no podía entender su mentalidad. Peach se quedó sin palabras. Abría la boca varias veces antes de volver a cerrarla. A un hipócrita tan hipócrita. Dije con calma, de ahora en adelante. Ya no somos amigos. Peach se quedó paralizada un momento. Luego levantó una ceja. Soy tu mejor amigo. Te arrepentirás de perderme. Me burlé. Si siguiera siendo tu amiga, entonces me arrepentiría. Peach perdió el control, gritando tras mi retirada. ¿De verdad crees que Cedric se preocupa por ti? Solo está jugando contigo. Cuando se cansa de ti y te deja, volverás a mí llorando y suplicándome ayuda. ¿Qué clase de confianza la hizo pensar que no podría vivir sin ella? No miré atrás. Si de verdad llegaba el día de la ruptura, estaría tumbada en la cama grande de la villa, llorando por no haber quedado con Cedric antes solo para disfrutarlo más. Cedric era guapo y me trataba bien, mientras que un hombre como él era difícil de conocer para una chica trabajadora como yo. Aunque me dejara después. Después de haber estado con él y haber ganado tanto dinero, no sentiría que perdí. Con ese pensamiento resuelto, no sentí ninguna carga. Cada día con Cedric era una ganancia. En casa. No bloqueé a Peach. Quería que viera mis publicaciones en redes sociales y se sintiera incómoda porque se había distanciado de mí. Un transeúnte grabó la discusión entre Peach y yo y subió el vídeo a internet. Como el nombre de Cedric, el heredero del Círculo de Pekín, estaba etiquetado, subió rápidamente a las listas de popularidad. Dos chicas se pelean. Él tiene novia, pero eran amigos falsos. La secretaria de Cedric fue la primera en darse cuenta y le preguntó si quería que eliminaran el vídeo. Cedric me dejó la decisión a mí, diciendo, Vivian, mi hija perdió el aliento. Me gusta cómo te ves cuando discutes. Pero si quieres que lo elimine, lo respetaré. Pensé después de ver el vídeo. Pensaría que solo quería su dinero y se enojaría. Pero en cambio, reaccionó así. Con cautela, pregunté. ¿No te molesta que esté contigo por dinero? Me miró. Ojos llenos de cariño. Me estás halagando, dijiste que mi alma es adorable. Era bueno eligiendo mechas. ¿Pero era ese realmente el punto? Me lo tomé en serio y se lo dije. ¿Pensarás que estoy buscando fortuna? Puede que te parezca lindo ahora que las cosas están frescas. Pero una vez que eso pase, ¿no me verás como avaricioso? Si no puedes aceptarlo, puedo devolverlo todo y podemos romper. Mi relación con él no se trataba solo de su dinero. Fue porque me gustaba de verdad y pensé que era el indicado para mí. Iba en serio. Aunque mi motivación fuera vivir una vida mejor. Respeté sus decisiones y me preocupé por sus sentimientos. No lo trataba como a un simple cajero automático. Cuando mencioné la ruptura, Cedric me apretó la mano con fuerza y me explicó con solemnidad, quieres una vida mejor a través de mí, no te equivocas. ¿Te gusta el dinero? Y resulta que lo tengo y quiero compartirlo contigo. No te veo codicioso ni ambicioso, solo ambicioso. Nunca rompería contigo por esto. Para él, que un hombre le dé una vida mejor a la mujer que ama es una virtud. Le alegró que yo apreciara esa virtud. Y eso fue todo. Después de escuchar esto sentí que nuestros valores coincidían y pensé que tal vez teníamos futuro. Por impulso dije, mantén el vídeo del tema de moda en línea, y así podremos anunciarlo oficialmente. Esa noche Cedric republicó el tema de moda desde su cuenta oficial y me contactó. Sí, tengo novia. Gracias por las bendiciones, estaremos bien juntos. Mi cuenta, que casi nunca uso, de repente se llenó de comentarios. Conseguiste algo bueno y salvaste el universo en tu vida pasada. Tu novio te compró una villa. ¡Qué suerte! El aire te quiere de verdad. ¡Qué dulce! Sigue publicando cosas lindas. Te apoyo. Creo que tu mejor amigo es sospechoso. Aléjate de ella.
Vi tu vídeo, estás espectacular. Tú y el aire son la pareja perfecta. Pensé que por mi origen humilde y el regalo de la villa, los internautas me verían como una cazafortunas y me juzgarían con dureza. Resulta que estaba dándole demasiadas vueltas. La mayoría de la gente se alegró sinceramente por Cedric y por mí. En cuanto a Peach, Internet estaba lleno de insultos. La llaman intrigante y avariciosa. Exigiéndolo todo sin pudor. Después de ver estos comentarios, la empresa de Peach la despidió inmediatamente por dañar su reputación. Argumentó falta de respeto. Estaba desempleada y tenía una reputación pésima. Ninguna empresa local la quería. Aún así se aferró obstinadamente a esta ciudad, en la que había estado durante años. Entonces Petin cayó en una situación tan desesperada. Un día, después del trabajo, me bloqueó el paso descaradamente y se arrodilló. Suplicando: Vivian. Me equivoqué antes. Por favor, habla con Cedric para que me consiga un trabajo. Incluso 5.000 al mes está bien. Sin desesperación. ¿Por qué ayudaría a alguien que me arruinó tanto en una vida pasada? Pronto se escapó un suspiro sordo. Llegaron los periodistas. Y me di cuenta de que quería presionarme moralmente. Cuando llegaron las cámaras, jugó la carta de la compasión sin parar: Vivian. Éramos mejores amigos. No querrías verme morir de hambre en la calle. ¿Verdad? Me quedé y me mudé. Incluso puse mis manos en mis caderas. Esperando a ver qué más diría. Melocotón. Pensando que me había ablandado. Britt y Vivian. Hiciste que Cedric me incluyera en la lista negra de la industria. No te lo reprocharé si logras que me deje en paz. Podemos seguir siendo amigos. La ignoré y le dije. ¿Quién dijo que somos amigos? ¿Por qué es tan fría? ¿No puede perdonar esto una vez? ¿Acaso poner en la lista negra a una antigua amiga no te parece cruel? Como Peach esperaba. Algunos espectadores rápidamente se pusieron del lado del desvalido. Se tomaron la moral alta y me acusaron de crueldad. Un destello triunfal brilló en los ojos de Peach, mientras se preparaba para llorar y suplicar de nuevo. Me agaché ante ella. Le agarré la barbilla. Y la miró fríamente. Peach. Deja de hacerte la víctima. Primero. Nunca le pedí a Cedric que te incluyera en la lista negra. Tu reputación está tan pésima que ninguna empresa te quiere. Segundo. Acabo de enterarme de que Cedric me envió una vez una pulsera desde Europa por valor de 200.000 yuanes. El envío muestra que la firmaste y luego la vendiste a una casa de empeños. Ladrón. Tercero. No me hago amigo de los ladrones. Mis palabras se acallaron entre la multitud. Nadie esperaba que Peach fuera no solo codiciosa, sino también una ladrona. Aún así, tuvo el valor de pedirme perdón. Desde ese momento, la mirada de todos hacia ella se volvió cada vez más despectiva. La etiqueta de ladrona perseguiría a Peach por el resto de su vida. Sellada por la evidencia innegable que yo tenía. Instintivamente Peach intentó levantarse y escabullirse. Pero la policía, que tenía derecho a interrogarla, la arrestó rápidamente. La arrestaron por sospecha de robo. Sabía que no tendría que volver a verla en mucho tiempo. Mucho tiempo. La siguiente vez que supe de Peach fue 5 años después. Por fin salió de la cárcel. Lo primero que hizo fue llamarme. Vivian, han pasado 5 años. Ya debes haber roto con Cedric. ¿Verdad? ¿Te arrepientes? Sonreí. He mantenido un perfil bajo estos últimos años. Así que es normal que no sepas mucho de mí. Pero te decepcionará que me haya casado con Cedric. Y nuestro hijo ya está en el jardín de infancia. Y como parte de la dote. Cuando nos casamos me dio acciones de la empresa por valor de 1.000 millones de yuanes. Salvo imprevistos. La riqueza y el honor de mi vida, por mucho que lo intentes, nunca podrás recuperarlos. ¿Celosa? Peach sí que estaba celosa. Al otro lado del teléfono, gritó a gritos. But it didn't change anything.
Colgué y satisfecho bloqueé toda su información de contacto. Me vengué. Ahora estaba lista para dejar atrás el odio y vivir feliz. Vida tranquila con Cedric y nuestro hijo.